La verdad que comencé a leer este libro de a poco y la verdad que es una tremenda historia de poder y la verdad que hay mucho para decir. Pero antes de comenzar a hablar en este caso, nuestro invitado de esta noche, Matías Javier Cornet, quien escribió Guardado en su corazón. Este es un libro que narra la historia de Matías, un joven de 29 años hoy, que tuvo una adolescencia y una juventud tremendamente vulnerable, marginal, pero con el amor de Dios y con su determinación, hoy puede contar otra historia, pero guardado en su corazón, en este libro que hace que lo conozcamos hoy a Matías. Lo escribió porque no solamente narra su historia a través de este libro, sino que también es un mensaje poderoso y claro para todos aquellos, para contarles y para decirles que las historias no son acabadas, que las historias no tienen un punto final si no escribe Dios en tu vida. Y cuando escribe Dios en tu vida no hay otro final que un final bueno, agradable y perfecto, como dice una de las promesas. Les presento a Matías Cornet en esta noche en Más que mis palabras. A mis 10 años sufrí junto a mi familia una crisis que afectaría rotundamente nuestras vidas. Mis padres se enfermaron y fueron internados en clínicas neuropsiquiátricas distintas. Esta situación me obligó a mudarme de barrio, cambiar de colegio, dejar los amigos y abandonar mi sueño de ser un jugador de fútbol. Mi vida había sido reemplazada y como si esto fuera poco, ahora tenía que trabajar para comer. Todas las tardes después del colegio viajaba hasta la estación de Merlo y me preparaba para iniciar mi jornada laboral. La rutina era siempre la misma. Compraba la mercadería y la acomodaba en la plaza justo frente a la estación. Luego de tomar coraje, finalmente subí a los trenes para vender alguna golosina. Y en medio de ese mundo, crecí yo. Hoy vuelvo a subir para darles una sorpresa que estoy seguro les va a gustar. Tengan todos ustedes muy pero muy buenas tardes. Con el debido respeto que cada uno de ustedes se merecen, les voy a hacer entrega en esta nueva oportunidad un libro que se llama Guardado en su corazón, pero hoy no sé por qué se me ocurrió subir al tren para regalárselos, que es mi historia como niño en situación de calle. Es una historia que se escribió hace 10 años arriba de este tren. Espero que lo puedan disfrutar, que lo lean. No, es un regalo. Es un regalo que invito yo. Pero hoy me subí a este vagón, decidí elegir este tren para regalar 38 libros que ya están en estas manos, en las manos de ustedes. No hay historias acabadas, si estás vivo todavía puede ser transformado, como me pasó a mí. Y la historia también del vendedor ambulante o del que pide en las calles no es una historia acabada. Porque esa historia en algún momento se va a transformar y va a agradecer, como lo estoy haciendo yo, a todos los que tanto me han ayudado para llevar un plato de comida a mi casa. Y hoy de esta manera se los quiero agradecer y devolverles el favor porque son protagonistas de esta historia. Una historia que se escribió arriba de este mismo escenario hace 10 años atrás. Hoy vuelvo a subir no a venderles sino a regalarles. Espero que lo disfruten y si quieren darle un aplauso, dénselo a quien me animó a escribir. Gracias. Muchos de los niños que trabajan o piden lo hacen porque la situación los obliga. Y en ese ejercicio pierden la infancia y hasta la vida. Estoy de acuerdo en que tenemos que hacer algo, pero juzgar no es la salida. Miles de personas me han ayudado a llevar a mi casa el plato de comida, a pagar los impuestos y hasta comprar medicina. Y detrás de la experiencia que me dio la vida, encontré una gran salida, ayudar a una persona por día, valorando, escuchando o comprándole una golosina. Si todos nos comprometemos con la vida, llegará el día en que veamos a los niños y adolescentes sin necesidad de salir a las calles a ganarse la vida.
Let me tell you all the reasons why. Y con este avance, este corto, que seguramente se habrán quedado quizás con mucha expectativa para escuchar la historia de Matías. Nosotros esta semana estuvimos con él estuvo en nuestra ciudad. Antes de comenzar la nota, les voy a contar, porque también esto tiene que ver con el testimonio y lo que provoca Matías Cornet en la gente. Nosotros sabíamos de la presencia de él en Río Gallegos porque él está recorriendo distintos puntos del país junto con su esposa Abigail, trayendo testimonio, pero también capacitando, predicando. Y nosotros nos fuimos a conocerlo y a hacerle la entrevista sabiendo nada más parte de la historia de Matías, que es aquel Matías que atravesó por muchas cosas difíciles, que escribió un libro luego, cuando se recuperó, cuando Dios lo restauró, cuando Dios lo sanó y cuando él decidió tomar un rumbo distinto, diferente en su vida. Y nos fuimos con esa información. Cuando lo conocimos a Matías, nos sentamos a charlar. Y la verdad que agradecerle a Matías Vaca, que también estuvo con Mafalda, mi hija, haciendo las imágenes. Él estuvo ayudando, Matías. Pero con mi hija salimos después pensando, ¿quién es? Porque te pasa eso cuando vos vas con no prejuzgamiento, pero con un prejuicio, ¿no? Nosotros nos fuimos con esa información. El joven que salió de una larga batalla, luego escribió un libro y hoy tiene una nueva vida. Y escucharlo a Matías hablar no solamente de su vida, sino también de lo que provoca en la gente y de lo que encontró en su vida como propósito. Nos encontramos con una persona que era más de lo que uno pensaba, que era más de lo que uno esperaba, que sus palabras son más poderosas de lo que uno puede ver muy poquito en el avance publicitario. Nos encontramos con ese sentimiento y esa emoción de descubrir, de sentarte y descubrir en una realidad más de lo que uno puede rescatar. Y también nos quedamos con mi hija nos quedamos con eso. Siempre está bueno ir con expectativa, pero siempre también está bueno ir preparados en el corazón para saber que vas a descubrir más de lo que pensás que vas a recibir. Vamos a escuchar parte de la historia de Matías, que nos dio un momentito, porque vino a la ciudad no solamente a predicar, sino también a capacitar líderes. Matías es pastor de jóvenes y adolescentes, capacita líderes y ofrece mucho de su tiempo, trabaja en prevención junto a Abigail, su esposa, porque él dice que prevenir es amar. Y que es mejor que prevengamos antes de estar curando, pero que si hay que curar, también vamos a estar ahí, dice Matías. Pero bueno, ahora sí los invito a disfrutar la historia y el testimonio de poder de Matías Cornet. Estamos con Matías Javier Cornet. Bueno, bienvenido. Muchísimas gracias por tu tiempo. Sabemos que estás en Río Gallegos por unos días nada más. Y que el tiempo es precioso, no solamente para vos, sino para la gente que va a estar escuchándote. Matías, bienvenido a la ciudad y a Más que mis palabras. Muchas gracias. Matías, seguramente la audiencia ya estuvo en contacto con tu historia, pero vos ahora en directo, así, en primera persona, contanos cómo llegaste a escribir Guardado en su corazón. Bien. Guardado en su corazón fue... en principio mi testimonio siempre. Tuve una historia que se vio atravesada por diferentes necesidades en mi etapa de desarrollo, en la niñez y adolescencia, con muchas cuestiones dentro del marco familiar que me fueron afectando. Y bueno, todo el desarrollo de mi historia se da como en la adolescencia, juventud, y logré salir de varios problemas con adicciones, con delito, y luego de haberme recuperado de esto, que bueno, lo estoy diciendo muy rápido, pero que en el libro lo puedo detallar, sí.
es que empecé a tener, digamos, experiencias muy lindas cuando contaba ese testimonio, cuando contaba lo que me había tocado vivir. Entonces, a partir de verme en el ejercicio de contar todo lo que había pasado y ver que la gente terminaba, digamos, sintiendo un aliento, un alivio, una esperanza de recuperación frente a ese fenómeno, es que un día me di cuenta de que ese mensaje que compartía yo tenía tremendo poder de aliento y de motivación. Y me di cuenta de que mi humanidad estaba limitando el mensaje, es decir, que los espacios que se me abrían para poder compartir mi historia siempre eran de pocos minutos y no me quedaba contento con lo que contaba, me quedaba con ganas de contar muchas cosas más, como para poder poner en contexto a las personas también de la historia. Y así fue que surgió la idea del libro. Entonces empecé a trabajar sobre la escritura, siempre me gustó mucho escribir, así que no me fue difícil hacerlo. Y bueno, intenté, siendo leal a la historia, narrar de una manera sencilla y profunda, como para que el lector también se vea atrapado y que pueda empezarlo y terminarlo. Matías, ¿cómo fue eso? Obviamente cuando leamos el libro no vamos a esto de la profundidad que vos decís de tu historia, ¿no? Uno puede resumirlo así en la entrevista, pero seguramente fueron muchos años de un laberinto, ¿no? En tu vida, me imagino así, a medida que vos lo vas comentando y con lo que sabemos según el corto que se vio tuyo. ¿Cómo saliste de ese laberinto? ¿Cómo pudiste... ¿De qué manera pudiste de estar viviendo una realidad difícil, adversa, y siendo muy pequeño? ¿Cuáles fueron las herramientas o cuál fue eso de sacarte de ese lugar y colocarte en un lugar donde vos podés ser de testimonio para muchas personas? En mi vida, hasta los 12 años, tenía bastante claro lo que quería. No había tanto un laberinto. A los 12 años, un poquito antes... ¿Qué era lo que ¿qué era lo que tenías claro? Yo quería ser un jugador de fútbol profesional. De hecho, estaba formándome para lograrlo. Y tenía muy buenas condiciones, fui toda mi escuela deportiva, participé en un club de barrio y aparte en un club de primera división de Buenos Aires. Entonces tenía como un muy buen pronóstico de poder llegar a ser un jugador de fútbol. Pero mis papás se enfermaron entre los 9 y mis 12 años. Y en ese periodo en el que ellos se enferman, lamentablemente no pude continuar con mi proyecto futbolístico porque no tenía quien me lleve, no tenía quien me acompañe. ¿Sos único hijo? No. ¿Tenés más hermanos? Sí, tengo más hermanos. Y entonces en ese momento es que se ve frustrada mi carrera o mi proyecto. Y no solo que no podía seguir jugando al fútbol, sino que ahora me veía vulnerado en la mayoría de mis derechos, entre los cuales tenía que salir a trabajar para poder comer, literalmente. Plena crisis 2001. Entonces, fue en ese momento que entré a vivir como una especie de laberinto, si se puede ilustrar. Y en esta etapa, que sería más o menos desde mis 12 años hasta mis 17, es donde viví todo lo que tiene que ver con los consumos problemáticos, se asoció el delito, mucha violencia, muy poco deseo de vida y expectativa del futuro. De hecho, tuve varios intentos de suicidio, varios episodios de coma alcohólico, sobredosis. Y bueno, los riesgos fueron muchos. Y luego de esos 5 años de una carrera lenta y progresiva del consumo, es donde finalmente a los 17 años, con un consumo dependiente prácticamente, es que tengo un enfrentamiento con la policía y me detienen. Y ahí se da como un inicio forzado de recuperación. Un punto de inflexión en tu vida, ¿no? Así forzado. Sí, creo que se da un poco más adelante, donde a mí finalmente me termina generando
esperanza o deseo de recuperación, es un poco más adelante, pero Sí. lo que pasó fue que la policía me detiene y se inició una causa y esa causa se podía, digamos, resolver o mejorar a partir de que yo haga un tratamiento. Claro. Entonces, en ese caso es que digo que fue forzado, pero bueno, en tratamiento, luego de los primeros 3 meses más o menos, donde se entiende técnicamente que se da el periodo de desintoxicación Ujú. y deshabituación del consumo, es donde empiezo a poder pensar y sentir y poner en palabras muchas de las cosas que me habían pasado. Y bueno, y ahí sí inicio. Cuando empiezo a hablar en terapia, cuando empiezo a vaciarme de todo lo que me había tocado vivir, es que empiezo a ver de que, bueno, que estaba, digamos, lleno de angustias. Y cuando fui poco a poco soltándolas, es que empecé a vaciarme de todo lo que había vivido y empecé a sentir esperanzas de poder construir algo nuevo, aunque me costó horrores. ¿Qué te costó en volver a creer o en encontrar esperanza? ¿Qué es lo que...? Me ¿Cuáles costó. fueron los primeros obstáculos? El primer duelo que tuve que hacer fue sobre mi sueño de ser un jugador de fútbol. Ah, claro. Tuve que aceptar que eso ya no se iba a dar, porque yo ya tenía 18 años y estaba en plena recuperación de una enfermedad que me había casi costado la vida. Entonces, eso fue lo primero que tuve que aceptar. Luego, que mis papás se habían enfermado y que todo lo que se había dado fue producto de que tenía a mis papás enfermos. La realidad, básicamente, tenía que aceptar. Claro. Aceptar la realidad. Y luego de haber aceptado la realidad, es que empecé a vivir un periodo de una nueva búsqueda, un nuevo descubrir dentro de mí para qué podía llegar a ser bueno, como para apuntar a un proyecto de vida, en función de lo que hoy tenía. Y hoy lo que tenía, o en aquel entonces, era una vasta experiencia de la frustración, una vasta experiencia de lo que era el mundo de las adicciones y lamentablemente había vivido eso y podía o negarlo y seguir, digamos, intentando tapar con la mano en el cielo o aceptarlo y en función a eso ver cómo podía capitalizarlo y construir un proyecto de vida. Así que... Estamos hablando en ese momento que pasó todo eso por tu alma, por tu cabeza, Matías. ¿Cuántos años tenías? ¿17 años? 19 ya. Súper joven. Esas cosas a veces le pasa a una persona que ha vivido su vida y sin embargo lo tuyo fue como una vida así fugaz. Una acelerada. Un aceleramiento en tu vida y pudiste hacer todas esas resoluciones. Sí, Bueno, sí. trágicamente, porque bueno, no fue algo lindo, pero qué bueno porque vos pudiste despertar a una vida en sanidad mucho más pronto de lo que muchas personas podemos hacer, a veces después de los 40, después de 50, ¿no? Espiritualmente, Sí. ¿no? Despertaste algo... Sí, creo que ese proceso se dio en función de haber decidido morir a un montón de cosas que había en algún momento adoptado para mi vida o que me había aferrado y que me hacían mal. Entonces, la decisión de morir es difícil, más cuando se trata de soltar algo que por alguna razón te aferraste, pero bueno, en mi caso me quedó claro de que, por ejemplo, en el caso de las adicciones, de que yo tenía que alejarme y soltar eso porque me estaba matando. Después, lo mismo con un montón digamos, de hábitos que había adoptado, un montón de relaciones que había adoptado, un montón de sectores en los que frecuentaba que me estaban haciendo mal. Claro, tenía que ir abandonando un montón de cuestiones que fueron afectando mi vida. Y hoy en día tengo claro eso también, o sea, esa es una acción, un ejercicio que sostengo y que lo voy a tener vigente hasta el día que me muera. ¿En qué punto de todo ese proceso, Matías, entró Dios en tu vida? Entró la fe. Bien. Una vez que me recuperé del tratamiento que hice contra las adicciones, bueno, entendí que la droga ya no era lo que yo quería para mi vida. De hecho, empecé a decirle que no directamente a las drogas, que no las quería.
y empecé una búsqueda de poder ser feliz a través de cosas que estén aceptadas socialmente. Entonces empecé a ir a bailar, viví esa experiencia, empecé a conocerme con una chica también, jugar al fútbol, buscaba tener buenas notas en el colegio, o un trabajo que me permitiera tener mi dinero. Y todo lo que hacía, si bien me generaba una cierta satisfacción, pero era como que sentía que era del momento, que después, una vez que terminaba esas actividades, volvía a sentirme como algo angustiado, si se quiere utilizar esa palabra, y eso es lo que me empezó a incomodar. Y empecé a buscar cómo poder ser feliz. Y luego de probar con varios ejercicios, como te digo, que eran socialmente aceptados, Claro. y no encontrar respuesta, es que empecé a hacer una búsqueda espiritual, a tener como hacer preguntas profundas hacia lo más íntimo de mi ser. Y ahí es donde empecé a encontrar un diálogo que no considero que haya sido con mi conciencia, porque la verdad es que no me considero tan capaz como para poder generar respuestas desde mi conciencia a preguntas existenciales, sino que entiendo que fue Dios, viendo mi necesidad de poder ser saciado y sentir esa satisfacción en el alma. Y entré en un diálogo que después, con el tiempo, investigando y dándome a conocer, buscando información y demás, me di cuenta que estaba hablando con el Espíritu Santo directamente, que es una de las personas de la deidad. Está Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo empezó a tener diálogos y charlas conmigo profundas, donde finalmente me terminó convenciendo de que vivir la vida siguiendo un modelo tan perfecto como el de Jesús me iba a dar mucho más que la felicidad terrenal, digamos. Sí. Entonces empecé a investigar la persona de Jesús. Me empecé a investigar, a leer acerca de Jesús y todo lo que en la Biblia se hablaba de él. Y ahí me terminé enamorando de una persona que no es historia, sino que entiendo que sí, vivió hace muchos años atrás, pero según las verdades del texto, él se mantiene vivo a través de la fe de los que quieran creer que él fue, es y será. Así que a partir de encontrar en Jesús un modelo, empecé a perseguirlo, y perseguirlo en espíritu, alma y cuerpo. O sea, entiendo que él tiene respuestas a todas mis preguntas. Y bueno, y lo más maravilloso es que, tratando de perseguir la persona de Jesús y poder ser parecido a él y encontrar, digamos, todas las respuestas, me terminé encontrando con un camino estrecho, pero directo a Dios. Estrecho para... lo vas a explicar mejor que yo seguramente, porque la gente que por ahí escucha va a decir un camino estrecho porque nos cuesta mucho seguir ese camino estrecho, o sea que uno se tiene que habituar a ese camino estrecho, ¿es así, Matías? El camino estrecho, o por lo que yo entiendo, el camino angosto sería que es el camino que abre una sola persona. Ah, sí. Y la persona que abrió ese camino es Jesús. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y al Jesús haber abierto ese camino y poder caminar, digamos, por el lugar que Él abrió, lo hace estrecho. Entonces, la única manera de poder caminar ese camino es siguiendo las pisadas de Jesús. Let me tell you all the reasons why. Espero que lo hayan disfrutado. En un ratito les mostramos un poco más de lo que fue esta visita allí en Hay Vida en Jesús, en la iglesia Vida en Jesús, que lo trae a Matías, que lo invita y lo cobijó allí en Lola Mora 57. Nos vamos a una pausa. Acuérdense en comunicarse con el número de la producción, que seguramente está en Zócalo, no lo voy a repetir.
porque no me acuerdo a veces y hago macana, así es que también tenemos un canal en YouTube donde van a encontrarse con algunos de los programas, con todos los programas de esta temporada, además que mis palabras, así se busca en YouTube, y un perfil en Facebook donde también podemos interactuar y comunicarnos desde las redes sociales. Ahora sí, una pequeña pausa y volvemos enseguida. I don't wanna see the